Clives al rescate. Lo único que impidió que pasara el resto de su vida en aquella crujiente caña sin fin fue que Clives, el taxista evangélico, había tenido la valentía y la inteligencia, y sí, la bondad, de seguir a los polis a escondidas, y cuando se marcharon, encendió las luces del carro y fue a donde habían estado. No tenía linterna. Después de casi media hora de andar en la oscuridad, estaba a punto de abandonar la búsqueda hasta la mañana siguiente, cuando oyó a alguien cantar. Una voz agradable, que conste, y Clives, que cantaba en su congregación, sabía la diferencia. Se dirigió a todo correr al lugar de donde procedía, y cuando apenas había apartado los últimos tallos, un enorme viento rasgó el cañaveral y por poco lo tumba, como si se tratara del primer golpe de un huracán, como la ráfaga de un ángel en despegue, y entonces, con la misma rapidez con que se había alzado, desapareció, dejando atrás solo olor a canela quemada, y apenas detrás de un par de tallos estaba Oscar, inconsciente y sangrando por ambas orejas, a un dedito de la muerte. Clives hizo todo lo que pudo, pero no podía arrastrar a Oscar al carro él solo. ¡Aguanta! Y fue a un batey cercano y reclutó a unos braceros haitianos para que lo ayudaran, lo que le tomó algo de tiempo, porque los braceros temían que, si dejaban el batey, sus supervisores les dieran una paliza tan terrible como la que le acababan de dar a Oscar. Al fin, Clive se impuso y corrieron a la escena del crimen. «Este es un grandote», comentó uno de los braceros. «Muchos plátanos», bromeó otro. Muchos plátanos», dijo un tercero. Y entonces lo levantaron y lo pusieron en el asiento trasero del carro. Tan pronto cerraron la puerta, Clives arrancó y partió. Iba a millón en el nombre del Señor. Los haitianos le tiraron piedras, porque había prometido llevarlos de regreso al batey. Encuentros cercanos al estilo caribeño. Oscar recuerda haber tenido un sueño donde una mangosta conversaba con él, salvo que la mangosta era la mangosta. «¿Qué hubo, muchacho?», preguntó. «¿Más o menos?». Y por un instante casi dice menos. «Tan cansado y tanto dolor. Menos. Pero entonces, en las profundidades de su mente, recordó a su familia, Lola y su mamá, y Nena Inca. Recordó cuando era más joven y más optimista. La lonchera al lado de la cama, lo primero que veía por la mañana. Planet of the Apes. «Más», dijo con voz ronca. Y entonces el viento la barrió nuevamente a la oscuridad. ¿Vivo o muerto? La nariz rota, el arco cigomático destrozado, el séptimo nervio craneal machacado, 3 dientes partidos de raíz, conmoción cerebral. «Pero todavía está vivo, ¿no?», preguntó su mamá. «Sí», reconocieron los médicos. «Roguemos», dijo la Inca en tono severo. Tomó las manos de Belly y bajó la cabeza. Si notaron similitudes entre pasado y presente, no hablaron de ellas. Informe para un descenso al infierno. Estuvo inconsciente 3 días. En ese tiempo, su impresión fue de haber tenido una serie de sueños fantásticos, aunque para cuando comió por primera vez un caldo de pollo, ¡ay!, ya no los recordaba. Lo único que le quedaba era la imagen de una figura como un Aslan de ojos dorados
que intentaba hablarle. Pero Oscar no podía oír una palabra por encima del estruendo del merengue que le llegaba de casa del vecino. Solo después, en sus últimos días, recordaría uno de esos sueños. Un viejo estaba de pie ante él, en un patio en ruinas, y le brindaba un libro para que lo leyera. El viejo llevaba una máscara puesta. A Oscar le tomó un rato enfocar la vista, pero entonces vio que el libro estaba en blanco. El libro está en blanco. Esas fueron las palabras que el criado de la Inca lo oyó decir momentos antes que rompiera el plano de la inconsciencia y entrara en el universo de lo real. Vivo. Así terminó. Tan pronto los médicos le dieron luz verde a mamá de León, ella llamó a las líneas aéreas. No era nada tonta. Tenía experiencia propia con este tipo de asuntos. Se lo dijo en los términos más sencillos, de modo que, incluso en su aturdimiento, pudiera entender. «Desgraciado hijo de la gran puta, ¿te estás yendo a casa?» «No», respondió a través de sus labios demolidos. Tampoco estaba jugando. En cuanto despertó y se dio cuenta de que todavía estaba vivo, preguntó por Yvonne. «La amo», susurró, y su mamá dijo: «¡Cállate tú! ¡Cállate!» «¿Por qué le estás gritando al muchacho?», preguntó la Inca. «Porque es un idiota». La médico de la familia eliminó el hematoma epidural, pero no podía garantizar que Oscar no tuviera trauma cerebral. «Ella era novia de un poli», silbó tío Rudolfo. «Confirmo el daño cerebral». «Mándelo a la casa ahora mismo», dijo la doctora. Pero durante 4 días, Oscar resistió todo intento de subirlo en un avión, lo que dice mucho de la fortaleza de ánimo de ese gordito. Estaba tragando morfina a puñados y tenía las mandíbulas en un grito. Jaqueca cuádruple noche y día y no podía ver por el ojo derecho. La cabeza del cabrón hijueputa estaba tan hinchada que parecía John Merrick Jr. Y cada vez que intentaba pararse, la tierra bajo sus pies desaparecía. «Ofrézcome», pensó. «De modo que esto es lo que uno siente cuando le entran a palo». El dolor no paraba, y por mucho que tratara, no podía contenerlo. Juró que jamás volvería a escribir una escena de lucha en lo que le quedaba de vida. Y no todo fue malo. Sin embargo, la golpiza lo llevó a extrañas revelaciones. Se dio cuenta, de modo más bien inútil, de que de no haber sido serio lo suyo y de Yvonne, es probable que el capitán jamás la hubiera cogido con él. Prueba positiva que él e Yvonne tenían una relación. «¿Debo celebrarlo?», le preguntó a la cómoda. «¿O llorar?». ¿Otras revelaciones? Un día, mientras observaba a su mamá cambiar las sábanas a tirones, se le ocurrió que la maldición de la familia, de la que había oído hablar toda la vida, tal vez fuera verdad. Fuku. Saboreó, experimentó, la palabra en la boca. «Fuck you». Su mamá levantó el puño con furia, pero la Inca lo interceptó y sus manos chocaron en el aire. «¿Estás mal?», preguntó la Inca, y Oscar no pudo dilucidar si hablaba con su mamá o con él. En cuanto a Yvonne, no contestaba su cel, y las pocas veces que logró ir cojeando hasta la ventana, vio que el Pathfinder no estaba allí. «¡Te amo!», gritó a la calle. «¡Te amo!». Una vez llegó hasta la puerta de su casa y tocó el timbre antes de que el tío se diera cuenta de que se había escapado y lo arrastrara de regreso. De noche, todo lo que hacía era estar acostado en la cama y sufrir, imaginando para Yvonne toda suerte de conclusiones horribles al estilo sucesos.
Cuando sentía que su cabeza estaba a punto de estallar, intentaba llegar a ella con sus energías telepáticas, y al tercer día, ella vino. Mientras que se sentaba en el borde de la cama, su mamá le daba las cazuelas en la cocina y decía ¡puta!, lo suficientemente alto como para que ellos la oyeran. «Perdóname si no me levanto», Oscar susurró. «Experimento leves dificultades con el cráneo». Vestía de blanco y tenía el pelo un tumulto de rizos parduzcos, todavía mojados de la ducha. Por supuesto que el capitán le había dado tremenda paliza a ella también. Por supuesto que tenía los ojos morados. También le había puesto la Magnum 44 en la vagina y preguntado a quién amaba de verdad. Sin embargo, no había nada en ella que Oscar no hubiera besado felizmente. Ella le puso los dedos en la mano y le dijo que nunca podía estar otra vez con él. Por alguna razón, Oscar no podía ver su cara. Estaba borrosa. Se había retirado por entero a ese otro plano suyo. Oyó solo la tristeza de su respiración. ¿Dónde estaba la muchacha que lo había visto vacilando a una flaquita la semana antes y había dicho, medio en broma, «Solo a un perro le gustan los huesos, Oscar»? ¿Dónde estaba la muchacha que se tenía que probar 5 ajuares diferentes antes de salir de la casa? Intentó enfocar la mirada, pero lo único que veía era su amor por ella. Le alcanzó las páginas que había escrito. «Tengo tanto que hablar contigo. Nos vamos a casar», dijo de manera cortante. «Yvonne», dijo él, tratando de formar las palabras, pero ya se había marchado. Se acabó. Su mamá y su abuela y su tío le dieron el ultimátum y eso fue todo. Oscar no miró ni al mar ni al paisaje camino al aeropuerto. Estaba tratando de descifrar algo que había escrito la noche antes, pronunciando las palabras lentamente. «Es un día lindo», comentó Clives. Oscar levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Sí, lo es». En el vuelo, se sentó entre su tío y su mamá. «Jesús, Oscar», dijo Rudolfo nervioso. «Pareces un mojón con camisa». Su hermana los fue a buscar a JFK, y cuando le vio la cara, se echó a llorar, y no paró ni cuando regresó a mi apartamento. «Debes ver a Mister», sollozó. «Intentaron matarlo». «What the fuck, Oscar?», le dije por teléfono. «Te dejo solo un par de días y por poco te matan». Su voz parecía amortiguada. «Besé a una muchacha, Junior. Al fin besé a una muchacha». «Pero, oh, casi te matan». «No fue tan atroz», dijo. «Todavía me quedaron algunos puntos sin golpear». Pero entonces, 2 días después, vi su cara y balbuceé. «Holy shit, Oscar. Holy fucking shit». Sacudió la cabeza. «Hay más en juego que mi apariencia». Escribió la palabra para que yo la viera. Fuku. Un consejo. Travel light. Ella abrió los brazos para abrazar su casa, quizá el mundo entero. Patterson, otra vez. Regresó a su casa. Estuvo en cama, se curó. Su mamá seguía tan enfurecida que ni lo miraba. Era un total y completo desastre. Sabía que la amaba como nunca había amado a nadie. Sabía lo que debía hacer. Hacer como Lola y regresar. Al carajo con el capitán. Al carajo con Grundy Grodd. Al carajo con todo.